Muy buenas tardes a toda la sala. Estamos, como todos los jueves, a las 18:30 en este espacio digital que ha creado el Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA. Hoy, como todos los jueves, vamos a contar con el apoyo técnico de Arturo López y Federico Riccardi. Este programa va a ser grabado. Una fecha mañana, viernes 30, una fecha en la política argentina muy importante. Y bueno, vamos a tener a dos excelentes expositores, como son el profesor Jorge Ferronato, historiador, director del CBC de la UBA, y el doctor Diego Barovero, abogado, historiador y presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. Uno que ha encontrado como para dar un pie a esta charla y tener alguna comparación. En un ensayo que hizo César Tiempo, en La Opinión, hace muchos años, un reportaje ficticio a Hipólito Yrigoyen, le iba preguntando y contestaba con palabras que Yrigoyen había dicho en algún momento. Entonces, cuando le pregunta si había sido reconocida su obra, dice que don Hipólito va hacia su biblioteca y dice que el único libro que había leído en su exilio había sido El Sayal y la Púrpura, del escritor Eduardo Mallea. ¿Y qué dice Mallea sobre ese momento? Dice: sobrevino un estado de pureza cívica y una gran seriedad de conciencia culminó en 1916, con el advenimiento de un gobierno austero y popular. Era una cuestión de limpieza y honor. Era un movimiento de conciencias, de corazones, de almas. Era un estado de nobleza colectiva, de salud nacional. Dichas estas palabras de Eduardo Mallea, damos inicio a esta charla, a este conversatorio sobre el proceso político del 83 que genera el fenómeno electoral del 30 de octubre. Diego Barovero, cuando tú quieras, este sitio digital te espera. Bienvenido. Soy un testigo hábil, diría, en términos jurídicos, porque tenía así, sabía darme a entender, leía, escribía, pero es diferente. Yo no era un militante, como era Jorge, un militante de la causa popular, de la democracia, y él vivió muy de cerca esta circunstancia. No, creo no exagerar cuando cuento esta anécdota personal y digo que el 30 de octubre de 1983 yo tenía 15 años y creo reconocer todavía hoy que fue el día más feliz de mi vida. No voy a exagerar, permítanme que aclare esto. Todos tenemos muchas fechas en las que podemos considerarnos que somos la persona más feliz, pero muchas de ellas tienen que ver con circunstancias personales. Habernos casado, el nacimiento de los hijos, o el casamiento de los hijos, el nacimiento de los nietos. Pero el 30 de octubre de 1983 tiene algo en particular que hace que le da otro sentido, otro valor a esa felicidad que expreso, que no es un motivo personal, individual, si se quiere egoísta, que es legítimo, pero me ha pasado de compartirlo, no solamente con amigos y correligionarios como todos ustedes, sino con compatriotas de otras ideas políticas, o sin ideas políticas, o sin adscripciones partidarias. Y sin embargo vivieron ese 30 de octubre de 1983 como un día muy feliz o el día más feliz de sus vidas. Pero también expresa eso un sentido de colectividad, habernos sentido comunidad. Y por eso podemos compartir ese recuerdo de un momento feliz de nuestras vidas, porque sale de lo estrictamente personal.
yo militaba en ese momento en el Colegio Nacional Juan Martín de Pueyrredón, estaba haciendo el secundario Nacional 7 en San Telmo, en la calle Chacabuco 922, y recuerdo, entre otras cosas, que yo adscribía a la figura de Alfonsín, no tenía una militancia partidaria, de hecho no estaba afiliado, pero sí me sentía un militante de ese proceso, pero yo creo que en estos días, leyendo una magnífica nota, una columna que escribió nuestro amigo, querido amigo, que también habló en esta sala y creo que está presente, Pedro Calvo, me parece que es muy importante reconocer lo que pasaba en ese 1983. Y creo que la sociedad argentina vivió el 83 como una especie de hiato, ¿no? Esa pausa que se produce en un determinado momento de la vida de los pueblos, de la historia de un país, en el cual se reconcilió consigo misma. Y sería injusto decir que la sociedad argentina decidió el 30 de octubre de 1983 en función del final de la dictadura militar, de la derrota de las Islas Malvinas, del proceso represivo. Me parece que la sociedad argentina fijó un clivaje en el 83, pero hizo todo un proceso con relación a toda una década, a toda la década anterior. Y acá me remito a algo que seguramente Jorge puede expresar con mucha más autoridad que yo, porque él es un exponente generacionalmente hablando. Fue tan frustrante la experiencia desde el 73 al 83, y en esto, sin hacer una expresión contraria al justicialismo, que tuvo la responsabilidad de gobernar en esa transición democrática que se produce al finalizar la Revolución Argentina, cuando la NUCE le transfiere los atributos presidenciales al candidato triunfante, que era el candidato Ulfred Juli, Héctor J. Cámpora, lo que significó para la sociedad ese proceso fue tan frustrante que también integró un poco todo ese acervo, todo eso que la sociedad argentina en el balance a la hora de votar en el 83. Y creo que ahí la figura de Alfonsín, la personalidad de Alfonsín, significó o tuvo la clarividencia conceptual, personal, de entender lo que se estaba jugando en ese momento. Y uno, escuchando al Alfonsín del 83, que empezó a hablar mucho antes del 83, todos se van a acordar, fue el primer acto que se hace después de la derrota en Malvinas, el de la Federación de Box en julio de 1982, después hace una proclamación cuando presenta públicamente a Víctor Martínez como el 7 de diciembre de 1982 en el Luna Park, y después Alfonsín realiza 2 giras completas por el pueblo, 2 íntegras, que recorrió todo el país. En mi modesto entender, yo hice una especie de tour de force siguiendo a Alfonsín en las zonas de la ciudad de Buenos Aires que eran más cercanas a mis ámbitos, a los ámbitos en los cuales yo me movía. Y recuerdo muy claramente, Alfonsín habló en todos los barrios de la capital federal, por supuesto. Yo, viviendo en el barrio de La Boca, lo fui a escuchar cuando habló en el barrio de La Boca, y lo fui a escuchar a 2 discursos que él hace y que no son muy, muy tenidos en cuenta. Él habla 2 veces en el barrio de San Telmo, en el Teatro Bambalinas de la calle Chacabuco, frente al colegio al que yo iba. Y por supuesto arrastré conmigo a más de 1 o 2 compañeros a los que estaba acostumbrado a catequizar políticamente, ¿no? Y lo fuimos a escuchar. Uno fue el lanzamiento del Movimiento Nacional de Renovación Sindical y el otro fue el lanzamiento del Movimiento Radical Social, partido que además había sufrido una tremenda diáspora desde los años 50. Después de la caída de Perón, la Revolución Libertadora empezó con la división
Partido Socialista Argentino y Partido Socialista Democrático, los que a su vez se subdividieron en otras tantas fracciones que fueron agregándose denominaciones. Bueno, un conjunto de socialistas que decidiliarse al radicalismo para apoyar la candidatura de Alfonsín. Y dieron un batacazo llenando el Teatro Bambalinas, que era un lindo teatro en la calle, ahí en San Telmo, y Alfonsín habló en ese teatro 2 veces, y fueron discursos muy medulares, porque Alfonsín tenía un cassette en la campaña, un discurso base tipo, ¿cómo se hacía? Hoy estamos en la era de Internet, estamos en la era de las redes sociales, estamos acostumbrados a dirigentes que con 240 caracteres, 280 caracteres, pretenden fijar posiciones políticas y lejos de eso cometen barbaridades todos los días y a toda hora. Se hablan encima, digo, a veces. Y Alfonsín era un tipo que tenía muy claro. Y Alfonsín planteaba muy claramente la cuestión. Y le hizo, y creo que fue un aporte fundamental el que él hace cuando hace reflexionar a la sociedad. Muchos sectores de la sociedad consideraban que el peronismo era un partido mayoritario, de hecho siempre lo fue, desde su fundación, con lo cual si había elecciones libres, la lógica era que iba a ganar el peronismo. Alfonsín ponía en la consideración de la gente lo que ha significado el proceso 73-83, el 73-76, o sea, con la vigencia de la Constitución, pero con un gobierno en el que imperaba un gran caos, las divisiones internas, la violencia, el accionar de organizaciones armadas, situaciones absolutamente desgraciadas. Eso también entró en el balance de la sociedad. La sociedad analizó en 1983, hizo un examen de conciencia que involucró no solamente a la dictadura, involucró el proceso de los años 70 completo, aún el proceso peronista. Y después Alfonsín lo va a repetir en otras oportunidades y lo dice en el discurso que estuvieron recordando en estos días, enviando el discurso completo en la 9 de julio, 1983, en la 9 de julio, cuando él dice, si estas elecciones las va a ganar el general Perón, como sostienen algunos, ¿quién va a gobernar en la Argentina? Estaba planteando claramente un drama tremendo, que además la sociedad lo había vivido. Perón había ganado su tercera presidencia con el 62% de los votos, se había muerto a los pocos meses y el país había ingresado en una vorágine cuyas consecuencias fueron todavía más graves que el desgobierno, porque abrieron la puerta a una tremenda y sangrienta dictadura cuyas consecuencias son conocidas por todos. No estamos hablando frente a legos, con lo cual acá hay algunas cosas que damos por sobreentendidas porque todos conocen los episodios a los que nos referimos. La sociedad valoró todo eso también. Y si se quiere, hay que pensar que lo que acaba de decir mi amigo Juan Carlos Jiménez Leme, al leer ese párrafo de Eduardo Mallea en El Sayal y la Púrpura, hay un parangón que se puede trazar en el espíritu de la sociedad argentina que en 1916 confió en el mensaje democrático, republicano, emancipador que planteó Hipólito Yrigoyen, y el que en 1983, democrático, pluralista, respetuoso de las libertades, de los derechos, también planteó Alfonsín. Esto habla de una sociedad en cambio, en transformación. En el 16, en el 83, la sociedad del 83 había hecho un proceso de comprensión de su pasado reciente, si nos retrotraemos a la década anterior. La del 16 había hecho también, no era la misma sociedad de los tiempos de la Revolución del Parque, tampoco era la sociedad argentina de los festejos del centenario, cuando vino la infanta Isabel en 1910. En 1916 las condiciones eran otras, el mundo estaba involucrado en una contienda mundial que puso fin a los imperios centrales que dominaban Europa y Asia Central, Asia cercana.
el parangón es que dos líderes radicales, dos figuras del radicalismo, supieron interpretar la pulsión de la sociedad de su tiempo. Irigoyen en su momento, Alfonsín en el suyo. Más o menos lo mismo de siempre, un esquema donde el sindicalismo peronista tenía su nivel protagónico, su estructura, y se reconocía todavía la vigencia de un liderazgo verticalista que por llamarse Perón, por ser la viuda de Perón, seguían reconociendo a María Estela Martínez de Perón. Ella no hacía ningún gesto por seguir siendo jefa del peronismo, pero los sectores verticalistas ultraortodoxos del peronismo seguían reivindicando la jefatura de Isabel. Isabel, para la sociedad argentina, era parte de la frustración y parte del problema de ese gobierno de Isabel, López Rega, Montoneros, las luchas, la AAA, la dictadura, la aparición de los comandantes en jefe, la represión ilegal, los desaparecidos, la guerra de las Malvinas, la crisis económica, el desmantelamiento del aparato productivo argentino, la deuda externa, problemas todos que hereda la democracia en 1983. Y entonces por eso es inspirador ese parágrafo de El Sayal y la púrpura de Mallea, porque de algún modo, no sé si forzando un poco la interpretación, se puede entender ese parangón. Y vuelvo a decir lo de Alfonsín, porque yo creo que Alfonsín, a quien muchas veces le endilgamos virtudes prácticamente sobrehumanas, creo que lo mejor es juzgar a Alfonsín en el terreno del hombre político, del intelectual, un hombre que las lecturas siempre fueron profundas, al que lo subyugó mucho la lectura, hasta sus últimos momentos seguía siendo un lector muy voraz, que buscaba comprender las claves de su tiempo, de la sociedad de su tiempo y del mundo de su tiempo. Alfonsín planteó en esa campaña del 82-83, me gusta usar el término contracultural, una especie de mensaje contracultural. ¿Qué podía salir bien en esa sociedad del 83? En la Argentina del 83, si pasaba lo que había pasado siempre. ¿Qué podía salir bien? Más bien era prácticamente esperable una solución o si se quiere, una resolución del problema habitual. Un gobierno con una mayoría peronista o un gobierno civil no peronista, pero sin legitimidad electoral o sin la fuerza institucional de una mayoría contundente, con una mayoría parlamentaria, que le permitiera introducir todas aquellas cuestiones que Alfonsín hizo eje de su discurso, de la construcción de un Estado democrático social. Siempre el contenido social estuvo presente en el discurso de Alfonsín, y que Alfonsín en ningún discurso habla solamente de la democracia como entelequia o de las libertades como entelequia, sino como institucionalización que necesitaba la Argentina después de más de medio siglo de inestabilidad constitucional. Así como Irigoyen planteaba que la democracia no representaba tan solo la garantía de la libertad política, sino la posibilidad para todos de alcanzar un mínimo de felicidad, no decía la palabra democracia social, estaba planteando el mensaje social que tiene que tener la democracia. Alfonsín de esa democracia se come, se educa y se cura. Me parece que tener presente que lo que llevó a cabo Alfonsín, la empresa que encabezó Alfonsín y cómo encolumnó a la sociedad, una sociedad difícil, compleja, veleidosa a través de la historia, poco proclive a las conductas de respeto y tolerancia,
se suele ser muy contemplativo con la sociedad argentina. Los dirigentes políticos suelen tener esa habitual inclinación a lisonjear la sociedad como que todo está bien, ¿no? Ese famoso axioma popular, Vox Populi, Vox Dei. Sin embargo, Alfonsín también hacía un ejercicio de docencia cívica, republicana y democrática, en el sentido, ¿cuál era el desafío que iba a tener que afrontar la Argentina del 83 en adelante? Él planteaba 100 años de democracia. Estaba planteando claramente una utopía. Lo miramos hoy, a minutos de que empiece, aún fue el ese objetivo macro que planteó Alfonsín. A pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, aún en estos años, tan como siempre la Argentina tiene sus vaivenes, con esta brecha enorme que se produce entre los que más tienen y los que menos tienen, lo cual siempre actúa, y esto lo tenían tan claro Irigoyen como Alfonsín, siempre actúa como un elemento disolvente del Estado de Derecho y de la democracia. Porque la libertad sola no alcanza, la libertad y la igualdad. Algo que Alfonsín repitió mucho, sobre todo en sus últimos años, ya cuando estaba alejado del ejercicio del poder. Pero cuando le tocó ser candidato a presidente y presidente, tuvo siempre muy presente la búsqueda de la igualdad como uno de los fundamentales objetivos de la reconstrucción democrática que tenía que iniciar el país. No quiero ser demasiado larguero. Irigoyen decía que no había que ser palangana, así que me voy a quedar acá callado y quiero escuchar a Jorge. Bueno, gracias Diego por esta primera intervención. Después te vamos a seguir preguntando. Y tenemos que decir que en la sala está el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje, Ricardo Balbín, el amigo Juan Carlos Simoncelli. Así que tenemos la historia atada. Jorge Ferronato, tu turno, y bueno, esperamos con ansiedad tus palabras. Gracias, Carlos, gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de participar en esta magnífica asamblea. Me siento muy honrado compartir con y muy reconocido Diego Barovero, hombre que también admiro por su constancia, por su prudencia, por su inteligencia y por sus estudios, ¿no? Y cómo vuelca todo eso permanentemente, ¿no? En una suerte de propedéutica permanente. Así que estoy feliz de estar aquí con ustedes. Yo iba a desarrollar un tema que luego de escucharlo a Diego voy a modificar un poco lo que iba a plantear. No lo que voy a plantear, sino cómo lo voy a plantear. Porque me voy a subir arriba de lo que planteó Diego Barovero, que es un recorrido bastante importante. Bastante importante. Alfonsín siempre le tocó bailar con la más fea. Siempre. Y gobernó en lo que luego los economistas, los sociólogos, los politólogos de todo el mundo llamaron la década perdida. Gobernó en el momento más tremendo de la tensión entre el este y el oeste, en una etapa de la Guerra Fría donde todavía existía la Unión Soviética, el país más poderoso de la Tierra, que curiosamente cuando se va Alfonsín, cuando termina esa epopeya democrática Alfonsín, la Unión Soviética implota. Pero cuando gobernó Alfonsín existía, y la puja entre el este y el oeste, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba en su momento
tal vez uno de los de tensión. Tal vez tanta tensión como la crisis de los misiles anterior, en la década del 60, al principio de la década del 60. También quiero decirles, montados en el mensaje, en el talentoso y meduloso mensaje de Diego, que curiosamente, por esos raros caprichos que tiene la historia, el primer golpe de Estado de la Argentina, el 6 de septiembre de 1930, se lo hacen al presidente radical Hipólito Yrigoyen. Y el último golpe de Estado fue cerrado y clausurado gracias a la acción política y la mirada estratégica que va a plantar don Raúl Alfonsín a partir del 10 de diciembre de 1983. Una cosa curiosa. Los primeros 30 años de la historia argentina del siglo XX, el primer golpe de Estado que va a cerrar un ciclo virtuoso de 50 años de crecimiento económico, de inmigración, de progreso permanente. A partir de ese golpe, que era un golpe corporativo, fascistoide, un golpe que venía con ideas raras que pululaban por Europa, ¿no? El fascismo, el Primo de Rivera, luego la Guerra Civil Española, con toda la tragedia que eso trajo, y el generalísimo Franco, y ni que hablar que en el pueblo más culto de Centro Europa, el pueblo más culto de Europa, surge el nazismo. La más espantosa ideología política o modelo político jamás creado por el hombre, con su espantoso, horrible e inhumano holocausto. Yo siempre digo que si dentro de 300 años un historiador joven se le ocurre estudiar el siglo XX, lo primero que le va a llamar la atención es el holocausto. Lo primero que le va a llamar la atención es el holocausto. Después le puede llamar la atención las 2 bombas atómicas que en esa misma época se tiraron. El 6 de septiembre de 1930 es una fecha clave en Argentina porque se termina un sistema político muy importante que había empezado con la pacificación del país, que había empezado con esa generación talentosa de los 80, a los cuales los radicales 10 años después nos enfrentamos porque le queríamos decir que estaba bien lo que estaban haciendo, que el crecimiento económico, que la inmigración, que el ferrocarril, pero que queríamos saber de qué se trataba, que había que ampliar la cosa, que nosotros éramos democráticos de verdad, que no nos gustaba que nos mandaran así con matones o con el ejército o con la policía y que había un padrón. Y ahí está la génesis del surgimiento del radicalismo, ¿no? Cómo el radicalismo va a tener una militancia y una lucha que va a tardar 26 años en acceder al poder. Pero cuando Yrigoyen accede al poder, accede el pueblo por primera vez al poder. Se amplía el sistema democrático. El 6 de septiembre se termina con ese periodo, pero el progreso siguió. No hubo gobiernos mejores que los de la primer presidente de Yrigoyen y la presidencia de Marcelo Pedralbia. No hubo. Fueron épocas de crecimiento, de producción, de inteligencia, de una estrategia de incorporación a los mercados mundiales desde distintas perspectivas. El 6 de septiembre se terminó con una etapa. Y empezó la etapa de la decadencia argentina, entre otras cosas. Nunca más nos pudimos recuperar. Nunca más volvimos a ser lo que fuimos. Lo que fuimos en 1925, 1926. Nunca más. Claro que a Yrigoyen, ya grande, lo había agarrado también, además de esas ideas que pululaban por Europa, que habían llegado a los alumnos del colegio militar, esas ideas de verdades únicas, esas ideas verticales, esas ideas de facilistas, de un ordenamiento jerárquico donde a ellos los ponía en el centro de la escena, pero que
que en realidad escondían raros intereses. Pero Irigoyen lo agarra la crisis del 29-30, que es una crisis mundial. Alfonsín va a ser el que cierra esa etapa que se abrió el 6 de septiembre y se repitió en 1943, en 1955, en 1962, en 1966 con el Onganiato, y en 1976 el más espantoso golpe de Estado de la historia argentina, con esa secuela de muertos, de torturados, de laceración, de horror. De horror. ¿Qué es lo que trajo Alfonsín? Que había arrancado mucho tiempo antes. Quiero recordarles que Alfonsín estuvo preso en 1955, luego de la Revolución Libertadora, por distintos motivos políticos. Y que Alfonsín estuvo preso luego también del 66. La lucha de Alfonsín había arrancado mucho tiempo antes. Yo tuve el honor de acompañarlo desde el año 1972, cuando él tenía un ramillete de amigos, el estanciero Vasco Boni, un ser delicioso que tuve el placer de dialogar y vivir varias experiencias con él. Don Antonio Alegre, que luego fue presidente de Boca, lo va a recordar muy bien Pedrito Calvo, que está aquí presente, que lo ayudaban. Germán López, Raúl Borrás de Pergamino, don Plácido Nosiglia, el papá del Coti, de Entre Ríos el Vasquito Contín, después un grupo de jóvenes, todos talentosos, todos inteligentes, todos luchadores, el Changuí Cáceres, Leopoldo Moró, por Dios, Leopoldo Moró, qué picardía, qué picardía. Freddy Storani, Jesús Rodríguez, Facundito Suárez Lastra, el Coti Nosiglia, los hermanos Sturi, Carlito Sebey, el Colorado Menucci, militantes y cuadros políticos que se habían forjado en las más nobles tradiciones de la reforma universitaria, en la Universidad del Litoral, en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, que seguían a Alfonsín y entre ellos yo, que seguían a Alfonsín. Y Alfonsín luego, en una charla que dio mucho tiempo después, una charla que dio en la Biblioteca Nacional, organizada por Lucía Alberti, donde creo que estaba también Pedro Calvo. Seguramente estaba Pedro Calvo. Alfonsín ese día dijo que él se sentía orgulloso, realmente orgulloso, de una sola cosa: de haber salvado cientos de muchachos que no fueran a la guerrilla. Con su propuesta pacificadora, democrática, por ese camino que él planteaba en el 72, de cómo había que seguir el curso de la política y cómo era la construcción. Siempre tuvo un pensamiento social, bien dijo Diego, siempre. Tampoco era antiperonista, nunca lo fue. Él detestaba el sistema vertical. Él detestaba las verdades absolutas. Él no creía en verdades absolutas. Pero él reconocía en el peronismo una mirada social, y eso era valioso, porque él siempre quiso ampliar la base de sustentación para lograr un camino sustentable, político, institucional, democrático. El 30 de octubre de 1983, luego de tremendas luchas, Alfonsín nunca fue un hombre de dinero y tampoco nunca fue un hombre del poder, pero tenía que viajar.
recorría el país permanentemente y luego el mundo. Sin dinero. La familia de Alfonsín padecía situaciones concretas como producto de este desapego que tenía Raúl sobre ese tema. Sin embargo, con esfuerzo, con mucha militancia, con mucha perseverancia, él seguía en su ilusión, seguía en su mirada, seguía en su idea de hacer una verdadera democracia, un sistema republicano, democrático, social, que perdurara. Y su lucha fue enorme. Y siempre tendiendo una mano. Y no solamente a los radicales. Él presentó en su momento habeas corpus a cuanto militante o joven iba a golpearle la puerta. No preguntaba si era afiliado o no. No le importaba si corría peligro de vida a él. Un hombre valiente. 30 de octubre de 1983, de esto se trata esta reunión. El 30 de octubre de 1983. Yo tengo dos anécdotas que contarles hoy con respecto a esta fecha. Pero les voy a dar el título. Lo que nos trajo a los argentinos cercano, muy cercano a lo que dijo Diego. Es esperanza. Es esperanza. Unos días después del 30 de octubre, Alfonsín viaja a Santa Fe, a una reunión de la ciudad de Santa Fe. Y estando en Santa Fe, le dice al legendario Changuy Cáceres si lo llevaba con el auto a ver a Aldo Tesio, a su amigo Aldo Tesio. Muchos de ustedes lo conocieron y recuerdan a Aldo. Y estaba el periodista Lanís. Y entonces van juntos con el periodista, ¿quién es el que cuenta esta anécdota? Raúl y el Changuy para la casa de Aldo Tesio. Cuando están por llegar 4 o 5 cuadras antes, Alfonsín le dice que pare el auto, que lo estacione, que quiere caminar un poco, quiere llegar caminando a la casa. Y ahí va caminando Alfonsín, el periodista y el Changuy. Y la gente, esto, principios de los 90, y la gente empieza a salir de sus casas, de los comercios, porque lo ven a Alfonsín caminando. Y lo saludan y lo abrazan y las mujeres lo besan. Pero la anécdota es que un taxista frenó, paró el auto, se bajó, le dio la mano, lo abrazó y le dijo, ¿sabe por qué lo abrazo, doctor? Porque el 30 de octubre usted me dio por primera vez esperanza. Diego dijo que fue el día más feliz de su vida. Para este taxista humilde, trabajador, grande era. Paró su auto, lo abrazó al expresidente Alfonsín para decirle que le había dado esperanza. El 30 de octubre fue un día de esperanza para los argentinos. La segunda anécdota tiene que ver con el filósofo, el querido filósofo Santiago Kogalov, quien es el que la cuenta. Que días después del 30 de octubre, Alfonsín recibía a algunos intelectuales en un hotel, no recuerdo cuál era, en un hotel de la ciudad de Buenos Aires. Y Santiago va a llevar a nada más y nada menos que el gran Jorge Luis Borges a verlo a Alfonsín. Y dice Santiago que se estableció un diálogo que era algo que él se lo imaginaba en su cabeza, en forma obviamente figurada, ¿no? Que era el diálogo entre Pericles y Homero, el poeta y el legislador y el político, donde
Alfonsín lo recibe con esa amabilidad campechana que lo caracterizaba, con ese gesto fraternal que lo caracterizaba, con esa mirada aguda que siempre tenía ante los grandes momentos. Y Borges le dice a Alfonsín, doctor Alfonsín, yo vengo a agradecerle, porque usted nos devolvió el deber de la esperanza, el deber ciudadano de la esperanza, no la esperanza solamente, el deber ciudadano de la esperanza. Miren qué concepto, el deber de la esperanza, ¿no? Todo ciudadano tiene un deber, tiene que tener un deber de tener esperanza en el futuro y construir desde el presente ese futuro. Todo un mensaje. El 30 de octubre fue un día de esperanzas. Alfonsín luchó por la libertad. Igual que Moreno, igual que Belgrano, 150 años. Seguro que igual que Moreno, igual que Belgrano, por las mismas circunstancias inclusive. No por las mismas circunstancias, sino las mismas conjunciones. Alfonsín era un patriota, un hombre que dedicó toda su vida a la construcción de la democracia, a que se lograra construir un sistema institucional que terminara con los golpes de Estado y con la inestabilidad, los saltos al vacío iniciados aquel infausto 6 de septiembre de 1930 contra don Hipólito Yrigoyen. De alguna manera reparó ese hecho también el 30 de octubre de 1983. 1983 sonaba Venceremos cantada por Jairo, en todos lados, en las plazas, en Barrancas de Belgrano, en las plazas de Buenos Aires. Una interpretación de Jairo que había escrito y modificado María Elena Walsh, la había adaptado al español María Elena Walsh. Y también sonaba Víctor Heredia, con Sobreviviendo. Toda era una sensación de libertad, una sensación de olvidar el pasado atroz de la dictadura militar. Tiempos que yo no he vivido nunca más. Un estado de exaltación hacia la posibilidad de estar vivos y hacia la posibilidad de que estábamos construyendo un futuro mejor. Somos la vida, somos la paz. Esa misma juventud que cantábamos con pasión somos la vida y convencidos somos la vida y somos la paz, también la cantábamos en 1973 y en 1974 cuando luchábamos contra las AA, cuando luchábamos contra la juventud sindical y cuando luchábamos contra los montoneros y el fanatismo y el odio y en ese concepto donde había que eliminar al otro. Nosotros no creíamos en eliminar al otro. Nosotros éramos militantes de convencer al otro, del diálogo. Gracias a Alfonsín. Quien nos había marcado ese camino fue Alfonsín. Él se sentía orgulloso de haber salvado cientos de muchachos que no hayan ido a la guerrilla. El 30 de octubre de 1983 fue un día de esperanza, fue un día de libertad. Fue un día de construcción tan fuerte, tan firme, que a pesar de todas las circunstancias, hasta el día de hoy seguimos disfrutando de esa libertad y de un sistema democrático. Tal vez un sistema democrático con algunas abolladuras, pero sistema democrático al fin. Sistema democrático al fin. Alfonsín ganó ese día con el 51,75% y el peronismo sacó el 40,50%. Y ahí también
Alfonsín rompió con una creencia que se había transformado en una suerte de verdad de perogrullo, que solamente el peronismo podía ganar una elección libre. Fue el radicalismo el que ganó. Y marcó el inicio de una nueva etapa. Y la construcción moral, política, institucional de una nueva etapa. Yo le decía que en plena Guerra Fría, en esas tiranteses que había entre el capitalismo y el socialismo, en esas tiranteses que hubo, que llevaron a la humanidad casi a un disparate absoluto, que no sucedió, de una tercera guerra mundial nuclear que podría haber pulverizado la Tierra. En nuestro país, el primer año de gobierno de Alfonsín, con 46.000 millones de dólares de deuda externa, con 100 millones de dólares dejados por la dictadura militar en el Banco Central, 100 millones de dólares, nada más, nada. Alfonsín, el alfonsinismo, el radicalismo, la sociedad argentina empezó a conocer la verdad del horror de los desaparecidos, de los muertos, de los asesinatos, de los torturados, de la venta de bebés. En todos los cementerios públicos se abrían tumbas con los NN. Así empezó el gobierno de Alfonsín. Y ahí se dictaron los decretos del juzgamiento de las juntas militares. Quiero recordarles que él sostuvo eso desde siempre. Y lamentablemente, el partido que se oponía a eso fue el justicialismo, que avalaba la autoamnistía dictada por Viñones para salvar de responsabilidad a toda la junta militar. Se dictó el decreto presidencial por la cual también se iba a juzgar y se juzgó a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras. Y se fundó la CONADEP, presidida por el gran Ernesto Sábato. No se buscaba una venganza, se buscaba justicia. No se buscaba, nunca se buscó venganza. Se buscaba poner pilares, anclajes, que hicieran perdurar la democracia. Y vaya si lo logró. Un año después venía el informe con 50.000 carillas de la CONADEP que va a llevar el nombre de Nunca Más. Y empezaba la Cámara Federal a juzgar a los comandantes de las 3 juntas de gobierno, que los juzgó y los condenó y estuvieron presos, pagaron. Alfonsín, un gran defensor de los derechos humanos, un gran defensor de los derechos humanos, montado también en el planteo de Diego. Quiero homenajear en este día, adelante de ustedes, ya que él habló de la relación de Alfonsín con el Partido Socialista y que él fue a un acto del Partido Socialista. Alfonsín era muy amigo de un gran dirigente socialista del socialismo popular de Santa Fe, llamado Guillermo Esteves Boero, un gran dirigente político, un gran militante político. Alfonsín era un gran lector y siempre nos sorprendía con sus lecturas. Sus lecturas eran de una diversidad importante y se fue formando como un intelectual que lo llevó a distinguirse a nivel mundial por sus conceptos, por su mirada, por su inteligencia.
la esperanza. El 30 de octubre de 1983 fue el Día de la Libertad y la Esperanza. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge por esta primera parte. Yo ahora le preguntaría a Diego, ¿qué otro concepto te gustaría agregar a lo que ya, o profundizar a lo que ya dijiste en tu primera parte, Diego? Después de escuchar a Jorge, me ratifico en lo que dije al comienzo. A mí me abruma escucharlo, porque además lo hace con esa extraordinaria vehemencia, hace un relato ameno de un episodio histórico del que él fue protagonista. Me parece que lo que él ha dicho es absolutamente fidedigno, y creo que el concepto de la esperanza, recuerdo perfectamente la anécdota que señala del encuentro de Alfonsín con intelectuales después del 30 de octubre del 83 en el Hotel Panamericano, donde Alfonsín se estableció cuando dejó la Quinta de Odoricio. Había estado en la Quinta de Odoricio en San Isidro, después se había ido a la chacra de Bigatti, y después estuvo en el Hotel Panamericano. Y en el Panamericano recibió a los intelectuales, y es verdad, Jorge Luis Borges, una figura consular de nuestra cultura, de nuestras letras, un hombre además muy cáustico, muy poco optimista. En ese encuentro gritó ¡viva la patria! Es el mismo Borges que en 1927 había escrito: pese a todas las mojigangas oficiales, Irigoyen siempre nos está gobernando. Él después va a borrar esa página de su juventud. Pero ese es el mejor Borges, el Borges que se había identificado con la causa popular, con el liderazgo de Irigoyen, con ese radicalismo transformador, y es el Jorge Luis Borges que saluda desde su natural estilo, que siempre parecía como así lejano, pero no se pudo sustraer al clima de época que implantó ese 83 y ese liderazgo que canalizó Alfonsín, esa construcción de una democracia que Jorge lo dijo recién, así como los próceres, un Moreno, un Belgrano, un San Martín, tuvieron que construir una patria donde no la había, tuvieron que construir una nueva nación, como dice nuestro himno. Alfonsín tuvo que construir, o convocó, no la construyó él solo, pero tuvo esa grandeza, supo conducir al pueblo, encolumnar a un pueblo en la utopía de construir un sistema democrático donde no lo había. Sistema del que todavía hoy, y pese a las abolladuras, a que está medio desvencijado, sigue vigente, y es un reaseguro para todos nosotros. Y es un timbre de honor para el radicalismo, de haber sumado a la historia argentina, a la historia institucional argentina, otro presidente, como Irigoyen, como Alvear, como Arturo Illia, otro presidente que deja una obra en beneficio de la sociedad, del conjunto, y pensado desde una perspectiva absolutamente altruista, no para beneficiarse con nada. Alfonsín defendía los derechos humanos sin segundas intenciones, convencido. Por eso esos habeas corpus, por eso esa militancia en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, cuando no daba voto estar a favor de los derechos humanos, no daba voto, al contrario, no fue a buscar votos ahí. Los votos no estaban en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Por eso el respeto del que siempre gozó Alfonsín por parte de las figuras señeras de la lucha por los derechos humanos en el país, porque sabían que había ido cuando no iba nadie, cuando se jugaban la vida. Y Alfonsín, más allá yo creo que es verdad lo que dijo Jorge, la valentía no estaba solamente dada en la cuestión del coraje físico, la valentía de jugarse por una idea. Y lo hizo en todo ese proceso en el que la sociedad, como decía al principio, tuvo ese instante, como en el 16, esa gran necesidad de decencia colectiva, que vendría a ser esos pequeños paréntesis que hay en nuestra historia y que a veces hace que salga lo mejor de nosotros y que nos permite abrigar todavía una esperanza que los argentinos sabemos encontrar, los argentinos, las argentinas, sabemos encontrar el punto en el cual
despojarnos de nuestras propias pequeñeces, pequeñas o miserabilidades, y pensar en el conjunto, y pensar en el bien común, algo que Alfonsín siempre tuvo. Era tan poco egoísta Alfonsín, que hasta en eso daba el ejemplo, ¿no? Yo ahora le preguntaría a Jorge, aparte de la palabra que él quiera agregar, ¿cuál era su visión cuando iba a los actos y veía ese creyendo y entusiasmo de la gente? ¿Cuál era tu percepción profunda, Jorge? Es muy buena pregunta, ¿no? Yo he ido a actos con Raúl Alfonsín donde habían 30 personas, 40 personas. Recuerdo actos en Tigre con don Adolfo Gas, donde juntamos 80 personas. Y él estaba feliz, estaba construyendo. 80 personas. Y luego se han armado actos multitudinarios, como el acto en el Monumento de la Bandera, donde se reunieron 500.000 personas, o el acto de la 9 de julio, 800.000, 1.000.000. Y lo vi con la misma actitud de aquellos actos 10 años antes en Rosario, en Chascomús, en Avellaneda, íbamos muy seguido a Avellaneda, en Lanús, en Vicente López, en la calle Ricardo Gutiérrez, ese viejo comité de distrito. Alfonsín era el mismo, la misma pasión, la misma entereza, la misma militancia, la misma conducta cívica, la misma militancia para enseñar un camino. Para enseñar un camino. Nunca se negó a ir a un acto por la cantidad de gente. Un hombre extraordinario. Extraordinario. El 10 de diciembre de 1983, si hablamos del 30 de octubre, vamos a terminar con el 10 de diciembre, que es cuando asume. Su primer discurso no lo da en la Casa Rosada, es todo un símbolo. Es todo un símbolo. Lo da en el Cabildo. En el Cabildo, en los balcones del Cabildo, todos recordamos esa imagen extraordinaria, fundante. Argentino, se acaba la dictadura. Llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Llega la democracia a nuestro país. Se acaban los adivinos y los matones. Se acaban los adivinos y los matones. Se trata de poner una bisagra en la historia argentina y terminar con la degradación y la desesperanza, que es lo contrario a lo que yo decía del 30 de octubre, la esperanza. Se trata de acabar con la desesperanza. Y por último decía, en la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad. Él resumía así, condensaba, y nosotros disfrutábamos. Los argentinos disfrutaban, y se agrandaban las columnas. Y se agrandaban las columnas, porque él convocaba en forma plural, en forma sincera. Un hombre extraordinario, Alfonsín. Un hombre extraordinario. Su vida fue ejemplar. Su vida fue ejemplar. Ejemplar. Austero, cabeza dura. A veces le salía la parte de su abuelo gallego. Se calmaba enseguida. Cada vez que se ofuscaba o se enojaba, se calmaba enseguida.
autocrítico en todas sus cosas. Pero tenía una mirada optimista y esperanzadora de la historia y de la vida. Yo ahora le preguntaría a Diego, Jorge con su pasión y sustancia ha dado como la situación general, pero a Diego le preguntaría, ¿en dónde el pensamiento de Alfonsín perfora al pensamiento de otros partidos o de otras capas políticas de la sociedad para atraerlos a este proyecto de él, Diego? No sé si me entendés. Te entendí y justo le iba a decir a Jorge, porque lo escuchaba recién y le iba a decir, qué original en una Argentina en la que la tolerancia no era uno de los valores aceptados, que Alfonsín, que era indudablemente líder de los radicales, convocara durante toda la campaña a los peronistas con Perón y que creían en Perón y en Evita, a los socialistas de Juan B. Justo y Alfredo Palacios, a los demócratas progresistas de Lisandro de la Torre, a aquellos que estaban a la derecha del radicalismo, inspirados en Pellegrini y Sáenz Peña. O sea, vos fíjate cómo rescataba lo mejor de la tradición política argentina sin importar de dónde venía. Estaba claro, el enemigo era la dictadura, el enemigo era la intolerancia, el enemigo era la antidemocracia. ¿No te parece, Jorge? El fascismo. El enemigo era el fascismo. El enemigo de Alfonsín era el fascismo. ¿Y cuántas veces te pasó a vos, como me pasó a mí, peronistas o socialistas, convencidos de su idea y sin renunciar a su identidad partidaria, a su adscripción histórica, que dijeron, voy a votar a Alfonsín. A mí me gusta Alfonsín. O sea, había un salto de calidad en elegir a Alfonsín. O sea, no estaban votando contra los principios o las ideas en las cuales creían. Al contrario, las estaban defendiendo votando a Alfonsín. A lo mejor en la renovación legislativa del 85 volvieron a votar a su partido, a su fuerza, pero en el 83 votaron a Alfonsín. Eso también explica la gran polarización, ¿no? Porque el peronismo básicamente, ese 40% de Luder es un 40% muy poderoso, es una base muy poderosa, pero la construcción del 52% que obtiene Alfonsín es una construcción más plural, más heterogénea, democrática, bajo ese mensaje de Alfonsín, pero sin antis. Alfonsín no planteaba el antinada, la antidictadura, el antifascismo, sí, obviamente. Sí, es interesante también analizar, ¿no? Bueno, está Ángel, ¿no? Que podría darnos una clase sobre esto. La geopolítica de la región, estos tiempos que estamos hablando del año 30, del año 83, ¿no? Que la democracia de Alfonsín fue la primera, claro, que es paradigma para todos los vecinos. En Paraguay seguía gobernando Stroessner. claro. En Chile seguía gobernando Pinochet. Y había impuesto la Constitución que el otro día votó el pueblo chileno por su anulación. Pero en ese momento esa Constitución, la Constitución de Pinochet del 80 tuvo mayoría porque hizo plebiscito y lo apoyaron. Y en Uruguay y en Brasil, ¿no? Habían dictaduras. Justamente la apertura democrática construida en el 83 por Alfonsín va a ser un paradigma y un espejo donde se reflejan los países vecinos. Y Alfonsín va a colaborar con esas aperturas que se van dando. Va a colaborar. Sí. Yo recuerdo el cariño y lo brillante que fue el discurso de José Sarney en el Congreso cuando murió Alfonsín. Está bien que Sarney era un literato, un hombre de la Academia de Letras de Brasil. Pero un discurso extraordinario. Extraordinario, emocionado.
Jorge, vos que caminaste al lado de Raúl, en el mano a mano, ¿a dónde le doblaba la voluntad a la gente? A los que sabías vos y él sabía que no compartían la idea radical por ahí. Esa percepción tuya de decir, acá este hombre lo convenció, digamos. Sí, digamos que él era primero era muy perceptivo. Era un hombre muy perceptivo. Segundo, que era muy afectuoso. Tenía un trato muy amable. Yo dije que tenía a veces un temperamento que lo asemejaba al gallego de su abuelo, pero tenía una templanza propia del hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires como Chascomús. Un hombre afectuoso, tolerante. Tenía cualidades personales muy atractivas. Difícilmente levantaba la voz. Cuando se enojaba, a veces levantaba la voz, pero difícilmente se enojaba, difícilmente levantaba la voz. Él con el mismo tono decía las cosas más duras. Y él trataba de comprender al otro. Yo eso se lo aprendí a él. Trataba de comprender al otro. O sea, él hacer un acuerdo y llevarse bien con los que pensábamos lo mismo es fácil. Él planteaba que había que tratar de buscar la manera de encontrar un camino y un puente con los que pensaban distinto. Y los convencía. Pero los convencía con argumentos, con paciencia, con extraordinaria calidez humana, comprendiendo y aceptando argumentos de la otredad. Él creía en la otredad. Él creía que la democracia no se podía hacer con una sola parte, sino con todos. Bueno, y eso lo dice él en su último discurso, que cuando hace el discurso que lo graba porque su estado de salud no le permite concurrir al Luna Park el 30 de octubre de 2008, te vas a acordar perfectamente, un acto hermoso en el que se recordaban los 25 años de la democracia, y él hace un discurso grabado donde vuelve a hablar de esa necesidad de diálogo, cuando dice hablar con el gobierno y diálogo entre la oposición y reconocimiento del otro, lo cual siempre fue una característica de Alfonsín, que en el 83 era una novedad, porque veníamos de las décadas de desencuentro y donde no se reconocía al otro. El otro era un enemigo al que había que terminarlo, exterminarlo, desaparecerlo. Diego, ahora también es una novedad. Por supuesto. Ahora también es una novedad, porque hay toda una hipótesis de que al otro, que el que gana, gane y el resto se jode. Claro. ¿No? Y no es así. Por eso nuestro deber es todavía mayor. Nuestro deber es mayor. Claro. Jorge, acá te pregunta Arturito López, que se aprovecha su condición de técnico, ¿qué opinaba Alfonsín en su último tiempo respecto a lo partidario? Él no estaba muy preocupado por el tema partidario, estaba muy preocupado por la degradación del sistema democrático. Él de eso estaba preocupado él, ¿no? Él a toda costa apostó a la continuidad, sea como sea. No pensaba. La Unión Cívica Radical siempre hay una columna que no tenemos que convencerla de lo institucional y lo democrático y de luchar por la libertad, porque es la médula del radicalismo. Pero sí él estaba preocupado cómo se degradaban las instituciones, ¿no? Él hace la reforma, él ayuda a hacer y trata de hacer la reforma constitucional porque no quedaba otro camino según su pensamiento, no quedaba otro camino. La ansiedad de Menem por continuar en el poder
la ansiedad es una forma generosa de decir, ¿no? La ambición desmesurada de poder, él comprendió que lo iba a sacar por decreto y que iba a ser peor, que iba a ser un desastre, entonces él trató por todos los medios de llegar a un acuerdo para los tiempos, de modificar una constitución para limitar el poder presidencial, justamente, darle una oportunidad de alguna manera de que las minorías tengan una representación en el Senado. Bueno, y en eso pensaba él, con esa mirada, pensaba para los tiempos, ¿no? En los visión estratégica. Tiempos. Sí, visión claro. estratégica. Sí, Siempre, sí. Alfonsín, visión. Algunos no lo vimos y cuestionamos en su oportunidad el Pacto de Olivos, que creo que es un ejemplo, porque implica eso que de lo que hablábamos, ¿no? Esa característica particular de Alfonsín de ver más allá. Y él la vio, vio el peligro hacia el que se encaminaba la Argentina. Él hablaba, ¿te acordás? Íbamos a un rumbo de colisión, decía. Sí. Para justificar, porque lo cuestionaban todos, dentro del partido, fuera del partido, el periodismo. Tuvo un costo para el radicalismo ese Pacto Olivos, convertirse en tercera fuerza en la siguiente presidencial, pero él introdujo modificaciones sustanciales en el proceso constitucional, muy importante, y algunos no la vimos a tiempo, pero después rindió, con el tiempo, con el transcurso de los años, rindieron sus frutos, dos instituciones de las que a lo mejor hubiese sido imposible pensarlo en ese momento. La elección directa del jefe de gobierno de la ciudad, que además iba a servir como plataforma política de construcción de nuevos liderazgos. Así es. Y el balotaje como elemento para la segunda vuelta electoral, porque no solo el peronismo, está bien, el peronismo puede ganar en primera vuelta, de hecho a Menem le pasó que ganó en el 95, en la primera vuelta, no fue necesario una segunda vuelta, y ganó el Frente de Todos la elección pasada, pero las oportunidades de balotaje fueron oportunidades para evitar las hegemonías. O sea, Alfonsín también estaba pensando en la importancia estratégica de esas herramientas, que a lo mejor en ese momento no se vieron con tanta claridad. Sí, coincido plenamente. Bueno, en esta tarde en que han reconstruido ustedes con pasión y con conocimiento ese espíritu augural que fue el 30 de octubre de 1983, los estaría invitando a que den sus conclusiones de esta alegría institucional que nos han dado ustedes, al traer de aquel tiempo todo aquello que se vivió. Como quieran ustedes, ¿quién inicia? Hablo yo así, Jorge Sierra. Muy bien, muy bien. El orador de cierre. Yo creo que lo que significó para la historia argentina el proceso del 83, la construcción, la refundación institucional y democrática de la Argentina, todavía hoy no tenemos la dimensión exacta, tenemos una impresión general no demasiado clara de la trascendencia, que yo creo, y espero no ser exagerado, que se puede parangonar con algo que decía Alfonsín en esos discursos de la campaña, cuando agotó los micrófonos, las tribunas, y recorrió los polvorientos caminos de la República para llevar su mensaje. Nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que nos dieron la organización nacional. Esa es la trascendencia del proceso del 83. Es similar a la importancia que tuvo la organización constitucional de la República Argentina. Sí, Jorge, tus palabras finales. Yo coincido, Diego, una vez más, ¿no? Coincido. Pero yo creo también, en estos tiempos donde reina en gran parte de la sociedad la desesperanza, que la palabra de Alfonsín, que el proyecto de Alfonsín, que la mirada de Alfonsín empieza a ser reivindicada.
empieza a ser reivindicada. En su propia contemporaneidad tal vez no fue reivindicada. En su propia existencia no fue reivindicada. Sí, el día de su muerte, como bien se señaló aquí. Y luego. Pero también en esa constituyente. Yo los invito a que vean los videos, los debates, el discurso de cierre de Alfonsín contestándole al Chacho Álvarez, y el respeto que todas las bancadas, inclusive las más acérrimas anti-alfonsinistas, le dispensaron al doctor Alfonsín en esa asamblea constituyente de Santa Fe de mediados de la década del 90. Alfonsín fue un patriota que nos llenó de esperanza. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Esperanza. Bueno, muchas gracias por haber cerrado con la palabra esperanza y todo lo que has dicho antes, Jorge. Muchas gracias, Diego, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA. Ha sido un honor haber moderado esta charla con tan grandes expositores. Muchas gracias, y yo pienso que toda la sala también se ha conmovido por la profundidad y emoción que ustedes le han dado a su palabra. Muy buenas tardes, amigos. Y bueno, mandamos una oración cívica para nuestro presidente Raúl Alfonsín.